todo un periodo de maduración, en primer lugar. Como la norma del SNIP señala, es una solución definitiva en el tiempo. Usa una categoría presupuestal diferente a lo que es una actividad como es el gasto corriente. La actividad, por norma, está establecido como una intervención que va a permitir, en un corto periodo de tiempo, atenuar, menguar lo que podría ocurrir, pero no es una solución definitiva en el tiempo como es un proyecto de inversión. Es por eso que la alta dirección del Ministerio, en trabajo coordinado con la Autoridad Nacional del Agua, fueron los que diseñaron qué cosas se iban a hacer. Se establecieron 4 actividades: la descolmatación de los ríos, la descolmatación de los drenes, descolmatación de quebradas y arrojo de roca al volteo en lugares críticos. Eso es importante tenerlo presente. Otro punto importante, presidente, es quiénes determinaron los puntos a intervenir. Los puntos a intervenir fueron determinados por la Autoridad Nacional del Agua. Así lo estableció el Ministerio de Cultura, toda vez que la Autoridad Nacional del Agua tiene, a través de la Triple A y las salas, sus órganos desconcentrados, y son ellos los que de manera directa actúan con las organizaciones de usuarios, llámese las juntas y comisiones de regantes, y año tras año ellos tienen mapeados los puntos críticos. Entonces ellos fueron los que determinaron los puntos a intervenir y trasladaron al despacho del viceministro, y el despacho del viceministro trasladó esos puntos, esas fichas de identificación a las 3 unidades ejecutoras del Ministerio de Cultura, que fueron por el norte, Puyango Tumbes, también participó Pejeza en La Libertad y, como ustedes vieron, por el tema de cobertura, el PCI en los otros 8 departamentos. Entonces, eso, presidente, fue un poco la mecánica de cómo se determinó, quiénes fueron los que determinaron qué hacer y dónde hacer. Y a nosotros, las unidades ejecutoras, lo que correspondió fue ir al campo y elaborar lo que denominamos la ficha técnica reforzada. La ficha técnica reforzada, presidente, ya es un documento, si bien es cierto, muy expeditivo, pero cuenta básicamente con topografía, que es justamente la que nos permitió a nosotros, a las unidades ejecutoras, tomar las medidas antes y después de la intervención. Otro punto importante en el caso del PCI, que todas estas obras se ejecutaron a precios unitarios. Vale decir, presidente, que se pagó exclusivamente cada metro cúbico que se descolmató. Eso fue lo que se implementó. En esa mecánica operativa, presidente, lo que hemos logrado nosotros es remover más de 35 millones de metros cúbicos, intervenir en más de 1.300 kilómetros entre ríos, drenes y quebradas, beneficiar de esa manera a 3.337 hectáreas y más de 330.000 familias. Reitero, presidente, como usted muy bien lo conoce en Piura, lo que ha pretendido, reitero, estas actividades de prevención, por la modalidad de intervención, ha sido atenuar, siempre ha sido el espíritu, reducir el riesgo, el alto grado de vulnerabilidad que se encontraban en aquel momento los campos de cultivo y sobre todo las personas establecidas a los lados de los cauces. En ningún momento, reitero, ha sido el objetivo eliminar 100% del riesgo. Para darnos una idea, presidente, está establecido en el reglamento de la Ley de Recursos Hídricos vigente que las obras de encauzamiento son prioritarias sobre las obras de defensa ribereña. En algún momento se cuestionaba por qué están eliminando la arena, por qué la sacan del cauce y no hacen enrocados. Para vuestra información, por la experiencia que tengo,
yo he trabajado en defensas ribereñas, estuve trabajando cuando inicié en el famoso programa PERPEC, el programa de encauzamiento de ríos y protección de estructura de captación, un programa que diseñó el gobierno del presidente Fujimori. Yo empecé a trabajar cuando salí de la universidad en ese programa y hacíamos, porque era post-niño, 97, 98, en el 2000 empecé, trabajé casi 10 años en los programas. Tenemos como ratio, presidente, y usted lo sabe, en Piura, por ejemplo, es costoso traer la roca, la traemos hasta de Ecuador, ¿no? Está bordeando el $1.000.000, 1 kilómetro enrocado. Si hubiéramos hecho con ese presupuesto que ustedes observan de 250 millones, habríamos hecho alrededor de 80, no más de 100 kilómetros intervenidos, versus los más de 1000 que ustedes pueden observar en pantalla. Entonces, son diferentes situaciones y momentos en los cuales se toma la decisión de qué hacer. Otro aspecto importante es el hecho de que en el verano del 2015, los pequeños caudales que se presentaron en los ríos, fundamentalmente de la costa, al encontrar el alto nivel de colmatación, ya se empezaban a desbordar y comenzaban a producir daños en la infraestructura y en las familias aledañas. Es por eso que se determinó, y en estos casos lo que amerita es descolmatar, que no es otra cosa que eliminar todo aquel material que está asentado año tras año en los cauces, y al menor discurrir de un volumen, estos se desbordan. Entonces lo que se hizo fue constituir las cajas de los cauces. Es también, debemos entender, presidente, de que de la ocurrencia del último fenómeno del Niño, no podríamos haber hecho en 18 semanas lo que en 18 años el país no lo hizo. Siguiente, por favor. En relación, presidente, a las acciones que ha tenido la Contraloría sobre esta participación del PCI, debo indicarle, las letras son un poco pequeñas, pero le vamos a hacer alcanzar cada una de estas 16 observaciones de la Contraloría que ha realizado al PCI. En primer lugar, resaltar de que esta participación de la Contraloría no es, como algunos pueden desconocer, la mayoría en esta mesa sé que sí tiene conocimiento, que la participación de la Contraloría es de oficio. Toda vez que esta intervención que hizo el Gobierno Nacional fue en el marco de una situación de emergencia. Por lo tanto, la Contraloría, ante decretos de emergencia o situaciones de emergencia, interviene de oficio. Entonces, no es que interviene porque hay alguna denuncia o alguna alerta, no. Sabíamos nosotros que la Contraloría iba a fiscalizar cada una de nuestras intervenciones. Hemos ejecutado, presidente, como PCI, 293 actividades en 8 departamentos con un presupuesto de 250 millones que ustedes lo observaron en la lámina anterior. Producto de ello, ha habido 16 informes de Contraloría. Es una lástima que la pantalla es un poco pequeña, pero ustedes pueden, les puedo citar algunos, que están referidas fundamentalmente, presidente y señores congresistas, a aspectos de carácter técnico. Las observaciones de la Contraloría, reitero, y gustoso de alcanzarle a cada uno de ustedes las 16 y los 16 informes del PCI en el cual superamos lo observado, son de carácter técnico. Vale decir, por ejemplo, se determinó el cambio de dirección en la conformación del cauce piloto, el cual no se encuentra previsto en la FTR, que es la ficha técnica reforzada número 2. Trabajos deficientes en las riberas del río de la Leche. Demora en la ejecución de la actividad genera el riesgo y cobro de penalidad. Deficiencias en los trabajos ejecutados en la caja del río Chancay y sus riberas. Y siguen dentro de las 16 en esa línea. O sea, son observaciones en su momento, porque, ojo, presidente, fueron acciones simultáneas. O sea, mientras ejecutábamos, la Contraloría estaba
parado al borde literalmente de la ribera observando, por eso que hace ese tipo de cuestionamientos en el momento. No existe ninguna observación de la Contraloría en estos exámenes simultáneos sobre malos manejos y ninguna intervención similar que se podría comentar en esta sala, ¿no? En relación al programa PCI Sierra, presidente, como le señalé, es un importante programa que está en su fase de culminación. Yo tengo un poco más de un año, ya he llegado a la fase final de este programa, pero sí lo conozco en la parte de diseño porque he tenido la suerte de trabajar en el Ministerio de Cultura. Siempre he trabajado en el Ministerio de Cultura, presidente, mis 18 años de ejercicio profesional como ingeniero agrícola, y en los últimos años he sido director de inversiones del Ministerio de Agricultura, lo que es el jefe de OPI. Por lo tanto, que he conocido casi la Comisión Agraria y también la Comisión de Transporte.